Hola operadores, bienvenidos una vez más a un programa de Ser2 TV. El día de hoy estaremos hablando de nuestro amigo el Bofen V5R. ¿Qué debes saber? ¿Cómo lo debes parametrizar? No te pierdas todas las instrucciones que tenemos acá, así que bienvenidos. Bueno, los inconvenientes que se presentan al manejar un Bofen V5R básicamente tienen que ver con el seteo o la parametrización que se hace del equipo. Entonces, dentro de los inconvenientes está que cuando tú presionas uno de los botones, eso viene en idioma chino preconfigurado. Que cuando tú estás en un juego nocturno y entra una llamada, se prende la pantalla, se prenden las luces y te delata tu posición. Que en el momento en el que estás transmitiendo no te reciben los compañeros, o en el momento en que ellos transmiten tú no recibes. ¿Por qué? Porque no están organizados los setups. Entonces es muy importante que estos pasos que nosotros vamos a ver en el desarrollo de este video los ejecutes uno a uno. Estamos hablando solamente de 19 pasos. Usted va a ejecutar cada uno de ellos en el orden en el que se lo voy a decir y su radio le va a quedar óptimo para poder desarrollar actividades de Airsoft. Antes de entrar en materia, pues veamos cuáles son los radios que se utilizan frecuentemente. Acá tenemos nuestros radios conocidos como Motorola, Cobra, Midland, etcétera, que tienen el comportamiento de un tono y un subtono. Por ejemplo, el que vamos a utilizar ahorita es el tono 5 con el subtono 0. Estos radios pueden, en un momento dado, mandar señal e incorporarse con el Bofen V5R. La diferencia es que los Bofen V5R utiliza bandas VHF o UHF, de las cuales estos dos radios también las tienen. Por ejemplo, la frecuencia 5.0, el tono 5 y el subtono 0 de este radio equivale a la frecuencia 462.662 de UHF en el Bofen V5. Es decir, que este radio se puede comunicar acá siempre y cuando el Bofen V5R, tú le coloques la frecuencia que corresponde con cada uno de ellos. Por eso es que hoy en día en el deporte no estamos utilizando este tipo de radios Midland o Motorola. ¿Cuál es la diferencia entre VHF y UHF? VHF significa muy alta frecuencia y UHF significa ultra alta frecuencia. Entonces en VHF vas a tener frecuencias que van desde 100 hasta 238 kHz, es decir que son frecuencias que tienes con una numeración baja y son frecuencias en 6 dígitos. Mientras que en UHF, que es ultra alta frecuencia, vas a tener frecuencias por arriba de 238 kHz, es decir que pueden abarcar hasta 500 frecuencias con numeraciones altas. Se pueden utilizar una u otra, indistintamente cualquiera de las dos pueden utilizarse. Con esta antesala de qué se tratan las frecuencias VHF y UHF, que eso lo determinas durante la partida, en qué numeración vamos a trabajar, puede ser una o puede ser la otra. Vamos a entrar en materia viendo primero cuáles son los diferentes botones que tiene nuestro amigo Bofen V5R. Entonces lo primero que vamos a hacer es prenderlo. Y vamos a tratar de hacer un acercamiento para poder ver básicamente cuáles son los botones y que ustedes sepan cómo manejarlos. Obviamente el botón de encendido y volumen que tenemos acá, la antena. Tenemos aquí este botón que se utiliza para manejar las frecuencias que tenemos en la memoria. Aquí aparecen los números que aparecen en la memoria y aquí los números que nosotros vamos a estar trabajando. Les recomiendo que siempre utilicen las frecuencias que tenemos acá y las memorias muy poco se utilizan. Eso es para gente radioaficionada que quiere tener las bandas de frecuencia de estos radios tipo Motorola o Midland, ¿no? Siempre vamos a utilizar las dos frecuencias que tenemos acá. Este botón que aparece aquí, AB, es muy importante porque te permite marcar por cuál frecuencia vas a hablar, por cuál frecuencia vas a transmitir, sea esta o sea la otra. Ustedes ven que el cursor empieza a marcar cuál de las dos se escoge. Y además de eso, este radio tiene una banda que te permite manejar dos frecuencias más. Es decir, que puedes escoger una o la otra. Con este botón de banda,
Es bien importante que puedes manejar 4 frecuencias. Es más que suficiente con 4 frecuencias para una partida. Siempre es importante que una vez tengas escogida tu frecuencia, busques acá el botón, el último a la derecha, que es el que te permite fijarla. Ahí aparece la llavecita en la parte superior, y una vez tengas esto, pues por más de que estés en pleno juego o movimiento, nunca se te va a desconfigurar. Para poder volverlo a mover, entonces presionamos este botón de la llavecita y lo destrabamos. Entonces acá escogemos por cuál frecuencia estamos emitiendo. De lado aparecen los conectores, donde se coloca nuestro conector que va al PTT, y acá tenemos del otro lado este botón que nos permite activar el AM/FM, este que es el que nos permite mandar la señal al momento en que vamos a utilizar nuestro botón, y este que está aquí que nos permite manejar esta lámpara, una lámpara de emergencia, y si lo dejamos presionado nos permite manejar el SQL, que ahora les voy a explicar de qué se trata el SQL. Esos son básicamente los botones más importantes. El teclado alfanumérico que se maneja acá, y este botón de menú, que es el que vamos a ir moviendo paso a paso en las explicaciones que les vamos a ir dando. Entrando en materia, yo les recomiendo que con este video tutorial cojan su radio Bofen V5R y lo tengan a la mano y déjense guiar por cada uno de los puntos que yo les voy a decir. Les garantizo que al terminar esa parametrización, tu radio va a quedar en óptimas condiciones y no vas a tener ningún problema en el momento de operarlo, ¿no? Vamos a presentar una diapositiva donde usted va a poder ver cada uno de los puntos que vamos a ir superando en orden que usted debe cumplir. Si usted cumple ese orden, no va a tener ningún tipo de problema. Entremos entonces en materia. Bien, tenemos entonces acá nuestro amigo Bofen V5R, y en la medida en que vamos a ir enunciando cada uno de los pasos, yo voy a ir haciendo el mismo trabajo en el mismo Bofen para que ustedes puedan ver cada cosa que se tiene que hacer. Les repito, ustedes sigan los pasos que estamos conversando acá en este tutorial. Entonces, primero, el menú 40 es el que hace el reseteo total. Para eso, entonces vamos acá a menú, presionamos 40, reset all, bajamos con menú acá, y le decimos que resetee. Ahí lo está haciendo, siempre con el botón de menú, resetear. Ahí vimos que empezó ya con su lenguaje en chino, prendió las luces y quedó reseteado de fábrica. Entonces, lo primero, con todas las parametrizaciones que tú hayas tenido anteriormente, simplemente colócate el menú 40, reset all, presionas nuevamente la tecla menú y luego le das menú otra vez para poder siempre activar lo que tú estás dándole al Bofen y que guarde en su memoria, y él te lo va a llevar a punto de fábrica. Bien, vamos primero al menú 14, que es el idioma en off. ¿Por qué es tan importante? Porque estás tú en pleno juego y entonces 1, 2, 3, 0, o en chino. Entonces tú estás en pleno juego y eso te delata al enemigo, o si estás en la noche, pues peor, porque te van a escuchar. Entonces nos vamos a nuevamente menú 14. Ahí está en lenguaje chino. Presionamos nuevamente menú. En ese momento, aquí hay dos flechitas que son las que mueves para escogerlo. Inglés y off. En el momento en que escoges off, nuevamente menú. Otra vez menú. Menú. Y estás listo. Para salir del menú puedes presionar emitir. Ya quitamos el idioma. Con eso no va a molestar más. Eso de que cada vez que presiones una tecla, está sonando. Tercer paso. En el tercer paso vamos al menú número 5. Nuevamente, menú 5. Y acá tenemos que debe de permanecer siempre en white. White es banda ancha y narrow, es banda estrecha.
Siempre utilízalo en banda ancha porque todo lo que nosotros utilizamos es banda ancha sin repetidora. Entonces, menú 5 y ahí aparece white. Es decir, si queremos verificarlo, aquí yo le doy nuevamente menú, puedo escogerlo entre narrow o white, lo dejo en white, me devuelvo menú y con el botón de speaker salgo. Listo, quedó grabado. Hemos superado el tercer paso. Vamos ahora al cuarto paso. En el cuarto paso vamos al menú número 4. Menú 4. VOX off. ¿Por qué debes de tenerlo en off? Porque si lo pones en on, significa que se activa por voz. Entonces no sé si ustedes han visto en varias ocasiones que uno está en batalla y se escucha cuando la persona está corriendo, está con su respiración con agitación, porque activan a través de la voz el mismo sistema del buffer. Entonces debe tenerlo en off. Es decir, que para poderlo activar es necesario presionar el PTT o el PTT que tú tienes en el chaleco. En este caso, verificamos menú 4, VOX, se encuentra en off. Igual si yo quiero cambiarlo, puedo bajar aquí, presiono con la flecha a on. Recuerdo la sensibilidad también, o a off, pues lo pongo en off. Tiene números de 0 al 10 para identificar la sensibilidad con la cual la voz lo activa. A nosotros no nos interesa tener eso activo permanentemente. Esto puede funcionar, por ejemplo, para los que están transmitiéndole a 4 o 5 personas que tienen sus audífonos y están escuchando una misma intervención que tú estás hablando en un senderismo o en alguna otra cosa. Aquí no, aquí necesitamos en Airsoft es que lo actives a través del manejo del PTT que tienes en tu chaleco o que tienes en el radio. Seguimos el siguiente paso. Entras al menú, nuevamente menú, número 2. En transmisión, high. Siempre lo colocas en high. Hay high y hay low. Colócalo en high. Esto es para que tengas la mayor potencia de transmisión o de emisión de la señal. Fíjense que varios de los puntos que hemos visto no hay que moverlo, ya está así determinado. Siguiente paso. Vamos para el menú 0 o SQL, que se conoce. El SQL es un filtro atenuador de señal. ¿Qué significa eso? Que en medio de toda la banda electromagnética hay una gran cantidad de señales que transmiten otros radios AM, radios FM, televisión, etcétera, que existen en el medio ambiente, señales de Wi-Fi, de una gran cantidad de cosas que hay alrededor nuestro. ¿Qué es lo que hace el SQL? Es lo que hace es que genera un filtro para que esas señales no se metan como ruido dentro de tu radio. Entonces, a menor número es menor, filtra menos, es decir, que coge todos los ruidos. Y a mayor número, entonces reduce demasiado la señal y es probable que ya no te escuchen. Por estas razones, es preferible que tú, como nosotros utilizamos batallas en donde tenemos una distancia máxima de 5 kilómetros, siempre utiliza el SQL en número 1. Menú, lo bajamos acá. 4, 3, 2 y 1. Regresamos a menú y lo guardamos con el... Ahí ya quedó grabado el SQL en 1. ¿Qué sucede si en últimas está entrando demasiado ruido? A veces entra una cantidad de frecuencias y tú escuchas ruido y no lo puedes controlar. Entonces nuevamente vas a menú 0, entras al 0, te bajas acá y entonces lo subes a 3. Y una vez lo guardes aquí en 3, debes de mejorar la cantidad de señales adversas a la señal principal que tú quieres escuchar. Pero ¿qué pasa si te pasas con el número 3 y ya no estás escuchando? Para eso existe este botón Money que aparece aquí al lado, abajo del PTT, en donde si tú lo presionas de forma permanente, abre completamente el SQL. Es decir, que ya escuchas todo lo que hay en el medio ambiente. Si lo presiono, miren lo que pasa. Ahí está saliendo absolutamente todo. Ahí están las bandas de Wi-Fi, de radio, de lo que sea. Entonces lo cerramos y eso es para poder verificar que sí nos está entrando alguna señal. Entonces, sugerido siempre, deje el SQL en 1, como lo tenemos acá. Sigamos. Siguiente menú. Vamos al menú 21. Menú 21. Y ahí lo dejamos en el MDFA en frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estés hablando por la banda A,
lo va a identificar por un número, no por un nombre. Esto lo guardas cuando tú quieres ponerle un nombre especial. Frecuencia, repetidora, frecuencia, hogar, frecuencia. No, aquí nosotros siempre estamos utilizando numeración. Entonces deja el menú 21, MDFA, en frecuencia, como aparece acá. Vamos a verificarlo. Menú, ahí aparece menú A en frecuencia. El siguiente es el MDFB. Entramos al menú 22, MDFB, nuevamente menú 22, MDFB, lo dejamos en frecuencia, ya está preconfigurado en frecuencia de fábrica, o sea que lo dejamos así. Luego entramos al menú 25, este es muy importante, menú 25 y el SFTD lo dejamos en off. ¿Por qué? Porque este radio tiene la propiedad de que utiliza un sistema duplex, si tú lo quieres, un semiduplex, en el cual tú puedes enlazar frecuencias que estén cercanas para que puedas recibir o puedas transmitir a través de ellas. A nosotros eso no lo necesitamos. Recuerda que uno de los sistemas de juego es que tienes que tener una frecuencia para el equipo y tienes que tener un proceso en el cual cuando la frecuencia esté comprometida durante el juego, tienes que cambiarla. Entonces, ¿para qué vas a activar este SFTD? Simplemente lo dejas en off. Vamos a verificar que aparezca en off. Ahí está, STDF off. Siguiente paso. Menú 26. Vamos acá, menú 26. El offset que aparece ahí debemos de colocar ese número. 000. Vamos de nuevo. Menú 26. Bajamos y colocamos el número 000-600. Estos números que deben de quedar preconfigurados para en el momento en que se vaya a enlazar a una repetidora. Nosotros nunca lo hacemos. Esto ya es para gente radioaficionada que puede buscar las bandas de acá de Panamá y conectarse para caso de emergencia. Eso podemos hacer un video especial para eso, pero nunca nos conectamos a una repetidora. Siempre utilizamos nuestra señal de radio a radio. Siguiente paso. Menú 34. En este menú 34, menú 34, TDR-AB, lo colocamos en off. ¿Esto es por qué? Porque tú puedes seleccionar por cuál banda deseas hablar. Si yo coloco aquí menú y me bajo acá, coloco la A, la B, la A, o puedo colocarlo en off. Es decir, que solamente hablo por la banda A o solamente hablo por la banda B. Pero resulta que nosotros necesitamos hablar por cualquiera de las dos bandas, entonces lo dejamos en off. Siempre manténlo en off. Siguiente paso, menú 39. Este es muy importante porque siempre cuando tenemos el Roger en on, es ese pitito que cuando dejas de hablar hace pip, 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 y eso vuelve loco a toda la gente porque tú lo escuchas, no solamente tú, todo el que recibe tu señal lo escucha. Entonces todo tu team va a estar oyendo ese pip, 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 y eso te delata en un momento dado del juego, en el combate nocturno, en silencio total, vas a escuchar el Roger. Entonces debe de quedar siempre en O, y además es un ruido bastante molesto en medio de la comunicación. Muy bien, este menú número 1, siguiente paso, entramos acá a menú y colocamos el número 1. Esto es muy importante porque ese 12.5 te permite ubicar las diferentes frecuencias que se utilizan para enlazar los radios de tipo Motorola o de tipo Midland. Recuerda que los radios Motorola o Midland, como hablábamos ahora, tienen un tono y un subtono. Nosotros vamos a hacer un ejercicio acá con el 5.0 y ese 5.0, vamos a irlo encendiendo acá, ahí lo tenemos en 5.0. Ese mismo 5.0 equivale a una frecuencia especial que es la 462.662.5 y solamente la vas a poder activar si tú colocas este menú número 1 en 12.5. Es decir, que te bajas acá, empiezas a subirlo, ahí estoy en 5, 6.25, 10 y 12.5. Regreso a menú y nuevamente marco acá. Ya lo tengo grabado ahí.
Entonces ya con ese menú número 1 en 12.5 podemos entonces activar nuestra frecuencia cerdil o nuestra banda cerdil, que es la 462.662.5, que es la frecuencia que siempre utilizamos en este caso los cerdos. Los equipos pueden utilizar la que gusten. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos enlazar entonces un Motorola con el tono 5 y subtono 0 con un Bofen V5R, colocando nuestra frecuencia, que es la 462.662, y automáticamente pone el punto 5 que está ahí, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, para que lo puedan un acercamiento, ahí lo van a ver, 462.662, hacemos una prueba, y aquí inmediatamente está marcándome, me está marcando acá, lo abre, ahí lo ven ustedes cómo lo abre, el 5.0, y al mismo tiempo abre el Bofen acá, el Midland también acá, es decir que ya estos dos se encuentran enlazados en la frecuencia cerdil, que es la 462.662. Bien, siguiente paso. ¿Qué pasa cuando tú tienes una facción o un rol de team leader? ¿Qué sucede? Que tú tienes dos bandas. Una banda está con tu squad, 8 o 10 personas, y otra banda está con la facción. Entonces, tú estás hablando o estás escuchando por cualquiera de las dos, pero en este radio Bofen V5R solamente puedes hablar por una. Otros radios Bofen tienen la opción de un PTT que tiene el pulsador A y el pulsador B para poder hablar por cualquiera de las dos que tú decidas utilizar. En este caso el V5R puede escuchar dos bandas, pero solamente puedes hablar por una banda. Entonces, si tú no tienes el rol de Team Leader, no la actives, no entres a este menú 7, porque se te van a meter el sonido de diferentes señales. Pero si tú eres Team Leader, entonces vas acá a menú 7. Vamos aquí de nuevo. Menú 7. Y ahí en el menú 7 tenemos TDR Off. Lo colocamos entonces en On. Al tenerlo en On, recuerden siempre para grabar, nos devolvemos a menú y presionamos acá. Al tenerlo ahí, ¿qué sucede? Que si yo me paso a la banda de abajo y activo el Midland, vamos a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Si yo me paso aquí a la banda de abajo, es decir, aquí estoy en la frecuencia 462.662, que es la 5.0 en Midland. Si yo me paso acá a la otra frecuencia y activo la abre. La abre, ¿por qué? Porque yo puedo escuchar cualquiera de las dos, pero solamente solamente puedo hablar por la de abajo. Es decir, que aquí yo activo el Midland, miren cómo yo puedo escuchar lo que está emitiendo el 5.0, es decir, la 462.662, la estoy escuchando, pero solamente puedo hablar la que tengo indicada abajo. Si quiero hablar por la 5.0 o la 462.662, tengo entonces que subir a la frecuencia de arriba y ahí entonces ya puedo activar el radio. O sea que esta opción solamente es si tú eres Team Leader, para que puedas escuchar dos frecuencias y puedas hablar solamente por una. Ten en cuenta que el Bofen V5R tiene un botón banda que puedes escoger otras dos, es decir que manejas 4. Siempre utilizas las dos de adelante y las otras que están ahí. Siguiente paso. Tenemos entonces parámetros para el combate. Entramos a este menú 8. Menú 8, en donde tenemos el beep en on. Eso quitémoslo, porque cada vez que tú presionas un botón él está pitando. Entonces eso te delata. Entonces simplemente lo colocamos acá en off. Menú y grabamos. Siguiente paso. Menú 29. Menú 29.
Esto lo tiene aquí en color púrpura. Quiere decir que cada vez que entre una llamada que presiones un botón o haga algo, va a mostrar esa luz púrpura y eso en la noche te va a delatar. Entonces entramos a menú 29 y lo colocamos. Tienes para colocar en naranja, en azul, lo ponemos en off. Menú, grabamos. Siguiente, menú 30. Esto es la luz que se utiliza cuando está recibiendo señal. O sea, cuando recibe una señal, él brilla así. Entonces, igual lo colocamos en off. Grabamos. Siempre menú y marcamos. Y el último, menú 31. Nuevamente, eso es cuando se transmite. Es decir, que si tú presionas para transmitir, también va a brillar. Eso te va a delatar. Entonces lo colocamos en off. Menú y grabamos. Bueno, señores, esto es todo. Ya con esto les he explicado los pasos, los 19 pasos que ustedes deben de seguir. El menú de un Bofen 5, Bofen 5 VR tiene 40 menús. Usted solamente tiene que hacer 19 pasos. Utilice este video tutorial. Ahí va a encontrar el orden en el que lo debe hacer y no va a tener ningún tipo de problema. Recuerden que si usted se porta mal, la pasa bien, pero si se porta bien, la pasa mejor. Esto es todo. Los dejamos por acá pendientes de un nuevo capítulo o un nuevo programa de Cerdos TV. Este programa donde le enseñamos a los operadores a manejar los diferentes componentes que necesitan para el ejercicio del deporte. Así que, señores, nos vemos.